Andá a darle un abrazo, un beso a tu hermano y decirle bienvenido a este lugar. Dios tiene algo para vos en esta mañana. Amén. Buen día, che. Bendiciones. Ponemos el título del mensaje. Decir a tu hermano, te quiero mucho aunque no te conozco. Y me pone contento verte en este lugar y que juntos podamos adorar al Señor. Amén. El título del mensaje en esta mañana es la palabra transformadora. ¿Verdad? Hay muchas cosas que pueden transformar nuestra vida, ¿verdad? Piensen ustedes, pueden tomar asiento. Piensen ustedes qué cosa les transformaría la vida. Y alguno diría, uy, que me dejen una herencia de $1 millón, ¿no? Y eso transformaría mi vida, ¿o no? No sé si la transformaría para bien o para mal. No sé si te traería más problemas, te quitaría más el sueño. La verdad que no lo sé. Una vez escuché un comentario y me gustó lo que fue esa reflexión. Y dice que había una persona que tuvo esa bendición de cobrar una herencia grande. Entonces, él empezó a cambiar. No era el muchacho o la muchacha del barrio. Ya empezó a ir a otros lugares, ya empezó a codearse con otra gente. Entonces uno se le acercó, ¿no? Y le dijo al otro, che, ¿viste a este cómo lo cambió la plata? Y este le contestó, no lo cambió la plata, él fue siempre así, nada más que no tenía la oportunidad de mostrarlo. Así que a veces la circunstancia de la vida saca de nosotros lo mejor o lo peor. ¿Sí? Hay cosas que nos suceden que transforman nuestras vidas. Pero yo en esta mañana quiero hablar de algo que es muy importante para todos nosotros, y si no lo debería de ser. Es la palabra de Dios, es la Biblia. La Biblia tiene que transformar nuestra vida. Miren, esta es una Biblia que me regaló un preso. Un muchacho que estaba en la cárcel y que hoy es pastor. Vino a predicar acá, David se llama. Y ellos, cuando hicieron esta Biblia, hicieron abajo una cadena rompiéndose. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene poder sobre nosotros. Y en esta serie que venimos hablando de la palabra, yo en esta mañana voy a leerles muchos versículos. Hice un mensaje totalmente atípico, porque todo lo que puse son versículos. Pero tiene que haber una transformación de nosotros. Por supuesto, la palabra tiene que estar acompañada por el Espíritu Santo en nosotros.
porque el Espíritu es el que nos revela la palabra. Y si alguien quiere que Dios le revele la palabra, pídale al Espíritu Santo que le revele la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a edificar, pero sí tiene que producir en nosotros un cambio. ¿Para quién? Para mejor. Yo puedo conocer la Biblia de tapa a tapa, pero si no la pongo por obra, no sirve. Es un libro más. Es un libro más. Por eso en esta mañana tenemos que ir convencidos que la palabra de Dios tiene que ir por delante de nuestras vidas. La palabra de Dios tiene que estar presente cuando vamos a tomar una decisión, cuando vamos a tal vez hacer un negocio, cuando vamos al médico, cuando estamos por dar un examen. Nosotros tenemos que comprender que en nuestra vida la palabra de Dios es la que tiene que ir siempre por delante. ¿Amén? ¿Cuántos me entienden? Amén. Porque la palabra de Dios es transformadora. Nosotros a veces tenemos el concepto que las cosas exteriores pueden transformar nuestras vidas. Y la verdad que no es así. Al que transforma la vida no es de afuera hacia adentro, lo que transforma la vida es lo que hay de adentro y sale afuera. ¿Amén? Entonces, si la palabra de Dios la anidamos en nuestro corazón, la ponemos por obra, eso va a transformar nuestras vidas. ¿Amén? ¿Cuántos me entienden? Amén. Yo puse algunos subtítulos, ¿no? Estos son los 4 puntos en los cuales hoy vamos a discernir. La palabra de Dios es transformadora, es viva y es eficaz. La palabra de Dios es perfecta, es segura, es refugio y es transformadora de situaciones. La palabra de Dios es certera, es pura y es limpia. La palabra de Dios es verdadera, es justa y al mismo tiempo sigue transformando toda nuestra vida. La palabra de Dios no es ni antigua ni moderna, es eterna. Amén. Decila que está la tuya. La palabra de Dios no es antigua ni moderna, es eterna, porque es de Dios. La palabra de Dios es transformadora cuando creemos en ella. Si yo creo que esa palabra fue para mí y yo camino y me muevo en la palabra de Dios, esa palabra va a ser una palabra poderosa para con mi vida. Amén. La palabra de Dios es transformadora cuando la ponemos por obra. Y no es, nosotros a veces nos encasillamos o nos encuadramos, ¿no? Y creemos que Dios está para ciertas circunstancias, que el clamar por el Espíritu Santo está por ciertas circunstancias, que Jesús murió en la cruz para ciertas circunstancias y que la palabra de Dios es para ciertas circunstancias. Y la verdad que el Evangelio es para vivirlo todos los días. El Espíritu Santo es para vivirlo todos los días. Jesús todos los días. Y la palabra de Dios, ¿cuándo? ¿De vez en cuando? Todos los días. Nuestra vida se va a direccionar distinto. Vamos a tener una vida distinta cuando podamos y aprendemos a caminar en la palabra de Dios. Amén. Dice en 2 Timoteo, ¿trajeron para anotar? Bueno, los que trajeron para anotar y trajeron lápiz, sáquenle en punta, porque hay mucho para anotar hoy. Es bueno que puedas anotar. Después cuando llegas a tu casa, si hay un versículo que te impactó, que te llegó, lee todo. No leas solamente el versículo, lee todo el párrafo, todo lo que encierra ese versículo. Y en 2 Timoteo 3, 16, 17 dice así: toda la Escritura, toda, absolutamente toda, es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar. Bueno, tené cuidado con esto, que vos sos el alumno frente a la palabra de Dios. Hacía mucho tiempo
Y hay algunos que todavía siguen practicando esto, ¿no? Que usan la palabra de Dios para... ¿Viste? ¿Viste lo que dice la palabra? Y siempre están con ese dedo acusador, ¿no? Se olvidan que la palabra tiene 3 dedos que nos señalan a nosotros. Entonces, en esta mañana también sí quiero que rompamos ese concepto, que la palabra de Dios es para otro. La palabra de Dios es para mí. Es el manual de vida que Dios me dio. ¿A quién? A mí. Decí conmigo. A mí. La palabra de Dios es para mí. Para mí. Amén. Entonces es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Esta es la capacitación perfecta delante de Dios. ¿Para qué? Para buenas obras. Para buenas obras. Y eso es lo que tenemos que aprender, que Dios nos quiere usar para buenas obras. Amén. Y volviendo al primer punto, la palabra de Dios es transformadora, viva y eficaz. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 4, versículo 12. Y miren lo que dice de la palabra. Sin duda, la palabra de Dios es viva y eficaz. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, si nosotros en el momento que creemos que la palabra de Dios es para nosotros, empieza a formarse en nosotros una relevancia sobre esa palabra. Porque la palabra me va a hacer tomar buenas decisiones, me va a hacer tener buenas actitudes. En realidad es viva y eficaz ¿en quién? En mí. En mí. La palabra del Señor que te enseña a perdonar. Amén. Y cuando alguien perdona, ¿a quién le hace el bien? A mí. Es viva y eficaz para mí. Pero no se lo merece que lo perdone. ¿Sabés que yo pienso igual que vos? Pero la palabra piensa distinto. ¿A quién le hacemos caso? A la palabra. Así que aprendamos a soltar, aprendamos a perdonar, aprendamos a que la palabra sea viva en nosotros y eficaz en nosotros. Dice que es cortante, es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta las médulas de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Mirá, esto de las intenciones es muy bueno que lo podamos profundizar y nos vamos a dar cuenta cómo el Señor a través de su palabra trabaja en nosotros. Acá nos dice que Él juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Vieron cuando escuchamos, ay, fulanita lo engañó al marido, ay, menganito engañó a la esposa? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que fue un momento casual o ya estaba anidado en su corazón poder ser infiel? ¿Cuántas personas no han sido infiel porque no se les dio la oportunidad? No porque se anida en el corazón. ¿A cuántas personas habremos matado dentro de nuestro corazón? Entonces, cuando uno pone por espejo la palabra, se da cuenta que la palabra llega a lo profundo de nuestro ser. Porque examina y escudriña nuestro corazón. Yo puedo ocultarle un montón de cosas a la iglesia y la iglesia a mí. Yo le puedo ocultar un montón de cosas a mi esposa y mi esposa a mí. Pero no a Dios, porque Dios escudriña tu corazón, mi corazón. Por eso la palabra de Dios produce el cambio en nosotros. Porque el cambio del ser humano no viene por lo superficial, sino viene por lo que hay dentro de nuestro corazón. Yo siempre digo, imagínense si tuviéramos un televisor y por el televisor se reflejarían todos nuestros pensamientos.
más de uno rompería la pantalla. La palabra es transformadora, es viva y es eficaz. Cuando leas la palabra, pensá que Dios te está susurrando al oído. Te está hablando de una forma directa hacia tu corazón, hacia tu ser. Porque delante de Dios todos estamos desnudos frente a la verdad de Él. Yo les puedo a ustedes vender una pantalla, ustedes a mí me pueden vender una pantalla, pero Dios sabe la verdad. Amén. Dice en Isaías 55, versículos 10 y 11. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que de semilla al que siembra y pan al que coma. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mi propósito. La palabra de Dios, ¿saben cómo es? Es como cuando uno entra a un lugar oscuro y prende un fosforito. Es chiquito el fosforito, pero ya hay luz. La palabra de Dios en nuestro corazón es luz. Y cuando se prende esa luz, nos muestra nuestra realidad. Ahora, la palabra de Dios no te muestra la realidad para juzgarte, para condenarte, sino para que cambiemos. Amén. Para que busquemos hacer aquellas cosas que a Dios le agradan. ¿Se entiende? Amén. ¿Comprendemos esto? Porque ¿quién es el que acusa? Satanás. Pero ¿quién es el que vino a romper cadenas y hacernos libres? Nuestro Padre Celestial. Y a través de la palabra nosotros recibimos revelación de la obra de Dios. ¿Para quién? Para con nuestras vidas. Amén. Dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Quién de nosotros abrió su corazón a Jesús? Fue a través de la palabra. Fue a través de la palabra. A través de algo que hemos leído, a través de que algo se haya predicado, a través de una canción, a través de una oración. Hemos recibido la gracia transformadora de Dios a través del sonido de la palabra o a través de la lectura de la palabra. ¿Suena mucho en tu corazón y en tu mente la palabra de Dios? Amén. Mira, una buena costumbre es tener versículos por toda tu casa. Y especialmente todos esos versículos que han significado una etapa de tu vida o que significa algo importante en tu vida o tal vez lo que Dios te prometió. Es bueno que nosotros tengamos la palabra de Dios por toda nuestra casa. La llenamos de un montón de cosas. Algunos la llenan del elefantito con un billete, otros con el queque, otros... Llenala con la palabra de Dios. Llenala con la palabra de Dios, que te va a bendecir a vos y a tu casa. Amén. Segundo punto, la palabra de Dios es perfecta, segura y es un refugio para nosotros. Amén. Romanos 12, versículo 2, dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios, iglesia? Otra vez, así tomo otro sorbito. Dios se olvidó de mí. No, ¿no será que vos te estás olvidando de Dios?
Imagínate que en esta semana yo te digo, te voy a visitar a tu casa. Seguro, el común denominador, ¿qué haría? Vamos a limpiar que viene el pastor, ¿no? Vamos a ordenar. Y ponemos la casa en orden y la acomodamos. En esta semana te va a visitar el Espíritu Santo de Dios con la palabra. Y no hablo de tu casa física, hablo de tu casa de corazón. Amén. Prepárala, porque Dios traerá palabras para tu vida en esta semana. Te vas a ir con palabra de parte de Dios. No se amolden a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Miren lo que dice el Salmo 91. Este es un salmo que le prometí este salmo a una hermana allá, Lorena, y te lo sigo debiendo. Leti, vos lo tenés, ¿no? ¿Me lo trajiste? Lorena, te lo prometo que va a llegar. En su tiempo va a llegar. Pero aquellos que tienen la Biblia lo pueden buscar y leer. Es el Salmo 91. Un salmo muy actual, especialmente en estos tiempos que tuvimos de pandemia, ¿no? Pero el versículo 1 y 2 dice: el que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra de Todopoderoso. Yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. La palabra de Dios es perfecta, es segura y es refugio. Qué bueno es podernos refugiar en esa promesa que es la palabra de Dios. Qué bueno es decir que el que habita, yo habito en el Altísimo y descanso en el Altísimo, porque Él es todo sobrepoderoso. Yo le digo al Señor, es una oración, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Hoy yo veo que el mundo confía en la paz y cada día se arman más hasta los dientes, cada día más bombas atómicas. Yo confío y me refugio en ti, Señor. Frente a tantas noticias tristes, depresivas, frente a tantas angustias, frente a tantas cosas que vienen sobre la humanidad nueva, que nos sobrepasa a nosotros el entendimiento, que producen en nosotros inseguridad, que producen en nosotros tristeza, que nos roba muchas veces la paz. Qué bueno es decir, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Amén. ¿En quién confiamos? En este Dios todopoderoso. Qué bueno que este versículo lo podamos abrazar en cada instante de nuestra vida. Es que cuando nosotros ponemos la palabra por obra, nuestra vida cambia, nuestras expectativas cambian, nuestro estado de ánimo, nuestra voluntad cambia, nuestro carácter cambia, nuestros pensamientos cambian, porque la palabra de Dios es toda poderosa. Dice en Nahum, capítulo 1, versículo 7, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Amén. ¿Vas a pasar por un trago de los que no queremos a pasar? En esta semana algunos hermanos tienen que hacer un tratamiento, otros tendrán que ir a verse la vista, en fin, a veces vienen cosas sobre nuestra vida que las tenemos que sobrepasar. Qué bueno es aferrarse en la mano del Señor. Qué bueno es poder descansar en la palabra del Señor. Qué bueno es decir, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Ahí nuestro hermano Juan, la semana pasada tuvo ahí un altercado, no accidente, porque no fue. Y yo estoy seguro que en ese instante, ¿vieron? Él iba en la ruta
mordió el cordón de la ruta y de pronto y porrazo iba para Santa Fe y quedó mirando para Buenos Aires, en el medio de la zanja del otro lado de la ruta. Y yo estoy seguro, también porque lo escuché, que Gloria decía, Señor, ¿no? Señor. Amén. ¿Cuántos saben de esto? Si es para Él, que se escuche del cielo. Amén. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. La palabra de Dios es certera, pura y limpia y transformadora. Amén. Dice Ezequiel 36, 26. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. La palabra de Dios es certera, es pura, es limpia y transformadora. Y aquellos que conocemos a Jesús entendemos lo que dice este versículo. Teníamos un corazón de piedra. Bueno, entre los muchachos decimos que algunos de madera, ¿no? Corazón de piedra. Y sabemos lo que hizo Dios en nuestro corazón, cómo lo transformó. Yo me pregunto, ¿qué sería mi vida si no hubiese obrado el Señor Jesús? Si no hubiese y sigue obrando la palabra de Dios en nosotros. ¿En quién depositaríamos nuestra confianza, nuestra esperanza de todos los días? Yo me pregunto, ¿no? De aquellos que no tienen una esperanza en Jesús, ¿cómo vivirán cada día? ¿Cómo pueden? Y nosotros los vivimos con Jesús. Amén. Así que, dice Isaías 48, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Por eso la palabra de Dios no es ni moderna ni antigua, es eterna. Dice un versículo que es como espada de doble filo que penetra, lo que yo recién leí. ¿Hasta dónde? Hasta lo profundo de mi corazón. ¿Y cómo lo podemos ejemplificar la palabra de Dios? Cuando lees la palabra es como que te miras a un espejo. Y la palabra refleja en nosotros lo que realmente hay dentro de mi corazón. Porque refleja la verdad delante de Dios. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántos me entienden? ¿Cuánto tenemos que cambiar, no? Pero bueno, el desafío es llegar a la estatura de Cristo. No nos puso una vara pequeña el Señor, pero no nos tenemos que desalentar. Y tenemos que permitir que Dios a través de su palabra siga haciendo de nosotros mejores personas, mejores cristianos, más fieles. Y que en cada uno de nosotros se transforme y se cumpla el propósito de Dios. Amén. ¿Cuál es el propósito de Dios? Usarte a vos para que otro conozca a Jesús. Decile al que está al lado tuyo, usarte a vos, decile, para que otro conozca a Jesús. Dice en Proverbios 35, toda palabra de Dios es purificada. Dios es escudo a los que en Él buscan refugio. Que en la palabra de Dios encontramos las promesas de Dios. ¿Vieron cuando uno es jovencito? Porque alguna vez uno fue jovencito. Crea distintas expectativas, ¿no? Entonces, algunos ponen expectativas en el tío que lo va a ayudar, en el padre, en la madre, o tal vez en un amigo, o en un trabajo, en un estudio, en una carrera. Y después eso se logra. Sin embargo, sigue estando un vacío en nuestro corazón.
porque no ponemos la expectativa en donde tenemos que ponerla. Es en donde vamos a vivir eternamente. No hay nada en el mundo que te pueda llenar como te llena la presencia de Dios en tu corazón. Así que podés lograr y cumplir todas tus expectativas. Sin embargo, siempre en nuestro corazón va a estar ese vacío, que solamente Dios y la palabra de Dios es el que va a poder llenar ese rincón. Toda palabra de Dios es purificada, Dios es escudo a los que en Él buscan refugio. La palabra de Dios es certera, pura, limpia y transformadora. A veces tenemos que preguntarnos, ¿esto está en la voluntad de Dios? Porque si no está en su voluntad, no lo tengo que hacer. Y si está en su voluntad, anda en paz. Señor, si es para mí, abre las puertas. Si no es para mí, cierra las puertas. Aunque me gustaría que... Les voy a contar la historia de un muchacho. Había un muchacho que estaba acá en la iglesia que le gustaban dos chicas. Una era morocha y la otra era rubia. Entonces el muchacho, bien fiel, oraba al Señor y le decía, Señor, ¿quién de las dos sea para mí? Yo te pido, Señor, que tú me muestres, pero si es la rubia mejor. Es que a veces lo queremos ayudar a Dios. Y queremos que Dios haga nuestra voluntad y no la suya en nuestra vida. Pero la palabra de Dios, como la voluntad de Dios, es certera, pura, limpia y transformadora. Amén. Estás con problemas, con angustia, con dolor. Tenés que enfrentar algo que ha de venir por delante. Buscá la palabra de Dios, buscá tu palabra rema y caminá sobre esa palabra. Y verás cómo Dios abre las puertas, te pondrá la alfombra y tú sin darte cuenta llegarás a ese lugar que tal vez ni lo sospechabas. O tal vez ese no era tu lugar y el Señor te llevará a otro lugar que te ha de bendecir. La palabra de Dios es verdadera y justa al mismo tiempo que sigue siendo transformadora. Dice el Salmo 119. Quédense tranquilos que voy a leer un versículo solo. Versículo 9. ¿Cómo puede el joven mantener limpio su camino viviendo conforme a tu palabra? ¿Queremos tener una vida recta? ¿Queremos tener una vida sin mancha, sin pecado? ¿Cómo nos dice la palabra que tenemos que vivir? Conforme a su palabra. Por eso muchas veces, cuando la gente viene al pastor y el pastor con todo amor y con todo cariño le muestra la palabra, muchas personas vienen a escuchar lo que no querían escuchar. Pero no es el pastor que está hablando, sino es la palabra de Dios. Amén. Entonces a veces vos le decís a una persona, tenés que ordenar tu economía, tenés que ordenar tu familia, tenés que ordenar tu vida. Y eso tiene que ver con lo que nos enseña la palabra, que Dios es un Dios de orden. Y eso que va a hacer, va a bendecir tu vida. Y así podríamos charlar en esta mañana de muchas cosas que vienen a compartir conmigo, ¿no? Una de las que más me ocupa en este tiempo es la falta de perdón. Y vos sabés que el que va a beneficiar es a la persona que perdona, que suelta. ¿Qué viene? ¿Vieron cuando dos están de novio y se pelean, no va más? ¿Qué viene después del amor? Odio. Mentira. Si odias, ¿por qué no amás? Porque lo seguís amando. Ni rencor ni miedo. Viene la indiferencia. Y cuando vos estás en Cristo, no viene la indiferencia. Cuando tenés un corazón sano, viene la bendición para esa persona. Porque comprendés que a través de la palabra de Dios no es el hombre o la mujer que era para vos. Sin embargo, lo podés soltar y bendecir. Y que Dios le dé lo mejor para esa persona. Amén. Algunos hacen, amén, amén.
Cuando el Señor te dice que tenemos que bendecir a nuestros enemigos, amén, amén, es soltarlo, porque no se trata del otro. Dios no está tratando con el otro, está tratando con vos. Está tratando con vos. Él quiere bendecirte a vos. Y la palabra de Dios es lo máximo. Está bien, por ahí algunos tenemos tendencia, y eso es normal. Algunos, lo máximo por ahí es la intercesión, la oración, y yo lo comprendo. Para otros, lo máximo es la adoración. Para cada uno por ahí les toca alguna parte más íntima o que ustedes están desarrollando en el camino del Señor. Y para mí es la palabra, porque fue lo que es el don que Dios me dio. Pero más allá de este don que Dios nos da, la palabra es la base de todo cristiano. Es la base de mi trabajo, es la base de mi familia, es la base de mis relaciones. Porque la palabra es tan sabia y trae tanta bendición. ¿De cuántos problemas nos hubiésemos evitado si hubiéramos hecho caso a la palabra? Amén. Así que jóvenes, no se olviden de vivir conforme a la palabra. Tenemos que leer más la palabra. Sí, tenemos que leer más la palabra. Me estoy cuestionando en este tiempo la parte electrónica. ¿Vieron? Tenemos la Biblia, yo lo tengo en la tablet, lo tengo en el teléfono, pero me estoy cuestionando un poco si no tengo que volver a la hoja. ¿A muchos les pasa eso? Bueno, vamos a volver a la hoja. Vamos a volver a la hoja. No quiere decir que yo no vaya a predicar, porque yo lo que preparo acá en la tablet es el mensaje. En vez de prepararlo en una hoja, lo preparo acá, ¿no? Pero sí es volver a leer la palabra a través de la hoja. Para prestarle más atención, para que realmente creo que es más viva y eficaz. Porque aunque no nos damos cuenta, cuando abrimos las palabras, vieron que la Biblia trae subtítulos, ¿no? Porque todo lo que se organizó, los versículos, los capítulos, los subtítulos, son cosas para ayudarnos a interpretar la palabra. Pero muchas veces ese subtítulo, ¿no? O esos versículos que van marcando, que tienen otros colores, también nos ayudan a poder comprender más y a prestarle más atención a ciertas cosas que a otras. Porque realmente en la palabra de Dios hay sabiduría de Dios para con los hombres. Es de las cosas que Dios quiere compartir con nosotros, su sabiduría. ¿Y cómo lo va a compartir? A través de la palabra de Dios. Dice el Salmo 19, versículos 7 y 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, de sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro y permanece para siempre las ordenanzas del Señor, que son verdaderas. Todas ellas son justas. Amén. Y cuando hablamos del temor de Dios, nosotros siempre tenemos por la cultura que nos han enseñado que el temor de Dios muchas veces tiene que ver con que Dios me castigue o no me castigue, o que las cosas no me salgan bien o me salgan mal. No es el temor que Dios nos quiere infundir a través de su palabra. El temor que tenemos que comprender cuando nos paramos delante de Dios es el de no entristecer al Espíritu Santo con nuestras malas acciones o nuestras malas actitudes, nuestros malos pensamientos o nuestros males que anidan en nuestro corazón. No se trata del que Dios te va a castigar o no te va a castigar. Se trata de no entristecer a mi Señor. Amén. Decirle, se trata de no entristecer a mi Señor. ¿De qué se trata? De no entristecer
a mi Señor. ¿Cuántas veces entristeciste a tu Señor? No me las digas. Dice la canción, a mí me pasa lo mismo que a ustedes. Porque Dios solo conoce nuestro corazón. Pero bueno, siempre Dios nos da esa puerta, ese camino, esa restauración, ese volver a empezar con Él. Y para eso vino Jesús, para restaurar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Y la palabra de Dios se revela. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Para qué? Para tener relación con Él. Jesús dice que Él murió ¿por quién? Por mis errores, por tus errores, para que yo vuelva a tener ¿qué? Relación nuevamente con mi Dios. Y si Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? Y en esta mañana quiero que celebres la restauración en Cristo. Amén. Y acordate que el domingo que viene está la Cena del Señor. Una de las reuniones más lindas que podemos celebrar en la iglesia. Dice Juan, capítulo 17, versículo 17, santificalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Tu palabra es la verdad. Y en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 14 al 18, dice así, sin embargo la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. Acá habla de los judíos, ¿no? Que no pueden ver a Jesús, que siguen viviendo según la ley de Moisés. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no le ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Amén. La palabra transformadora. Y en esta mañana si yo en esta mañana diera lugar a las personas, a ustedes, que contaran cuál fue su palabra transformadora, muchos de acá lo dirían y nos iríamos el domingo que viene, porque todos hemos tenido una palabra transformadora. Tal vez te olvidaste de ese tiempo, de ese momento, pero es el tiempo de volverlo a traer, de recordarte aquel tiempo en que vos creíste en esa palabra que te predicaron, en esa palabra que escuchaste, que creíste que Jesús murió por ti en la cruz. Y volviste a un nuevo caminar. Volviste a ser un hombre sin esperanza, a ser un hombre con esperanza. Volviste a ser una persona que caminabas como puedas, a caminar a alguien que tiene un rumbo, que saben quién te espera en el fin del camino. Esa es la palabra transformadora. Yo quiero que en esta mañana, iglesia, podamos revivir ese encuentro que hemos tenido una vez con Jesús. Si algo tal vez tapó tu relación con Dios, como el velo hasta el día de hoy les tapa a los judíos quedándose en la ley de Moisés, yo quiero reanimarte o animarte en esta mañana a que vuelvas a empezar. A que te vuelvas a enamorar de la palabra de Dios, a que te vuelvas a enamorar del Señor Jesús, a que te vuelvas a enamorar de tu Padre Celestial, a que te vuelvas a enamorar y clamarle al Espíritu Santo que siga haciendo la obra transformadora en tu vida. No se trata, muchas veces tratamos de transformar a los otros, nunca trates de cambiar a nadie, ¿verdad, Adri? Porque perdemos el tiempo.
¿Cuánto invertimos? ¿Cuánto invertimos, Enrique, en querer cambiar a alguien? Mirta. Y no lo vamos a cambiar. Pero alguien puede cambiarte. Y ese es Jesús. Alguien puede darte esperanza. Y ese es Jesús. Alguien puede darte una nueva vida. Y ese es Jesús. Alguien puede hacer lo imposible posible. Y ese es Jesús. Y si le vas a dar un aplauso a Él, que se escuche en el cielo. Dale el mejor aplauso que tengas en tu corazón. Amén. En esta mañana yo quiero que nos vayamos convencidos. Pedirle al Señor, Señor, saca ese velo. El otro día, hace mucho tiempo, hablaba con una chica que congregó acá y bueno, por las cosas de la vida hoy está sin rumbo. Y me planteaba esto, no, lo que pasa es que la palabra de Dios quedó en la historia, el mundo cambió, se modernizó. El mundo va a seguir cambiando y se va a seguir modernizando. Y Jesús va a seguir estando vivo en los corazones de aquellos que se lo abren. Amén. Porque la palabra de Dios no pasará jamás. Amén. Gloria sea su nombre. Miren, yo cuando antes de convertirme escuchaba todo esto y la verdad me parecía una locura. Yo qué loco, todo lo que dice. ¿Será verdad que Jesús existió? Bueno, hoy la ciencia te lo dice. Yo nunca se lo pregunté, pero se lo preguntás a la memoria artificial, Angelito. ¿Alguna vez le preguntaste eso? Te lo hice. Pero si le preguntáramos a la memoria, a la inteligencia artificial, ¿qué te diría? Que vivió. La ciencia demuestra que vivió. Pero eso es historia. Y yo lo que te propongo en esta mañana es que cambies tu historia. Y tu historia cambia cuando anidamos a Jesús. Cuando me decían esto, yo no entendía nada. Así que si no entendés nada, créeme que te entiendo. Pero hice algo distinto. Me animé a creer. Me animé a probar. Entonces fui a mi casa, me encerré en mi pieza, me arrodillé y le dije al Señor, yo no sé si existís o no existís, pero si existís, yo te quiero en mi corazón. Y ese día Dios transformó mi vida. Algunos dirán, te falta mucho. Tenés razón, me falta un montón. Pero ese día fue el día en que Jesús transformó mi día. Yo creí en lo que dice la palabra de Dios. Y eso sigue transformando vida. Y no vamos a estar nosotros en este lugar y la palabra de Dios seguirá transformando vida, porque es poderosa y eficaz y penetra hasta lo profundo de nuestro corazón. Quiero que estés orando o hablando con Dios. Habla. Decir, yo no sé, Señor, lo que dice este pastor, si es verdad, no es verdad, si es cierto, no es cierto. Pero si tú existes, yo te quiero en mi corazón. Decir así, si tú existes, yo te quiero en mi corazón, Señor. Quiero realmente que entres a mi vida, que la transformes, que me hagas un hombre, una mujer nueva, en tu gracia. Y que tu palabra, Señor, pueda ser permitida en mi vida para transformarme, para romper cadenas, para romper ataduras, para ser libre, para tener una nueva vida, para poder tener dominio y control sobre mis vicios, mis adicciones, mis malos pensamientos, mi angustia, mi tristeza. Señor, obra poderosamente en mi corazón a través de Jesús. Quiero que ocupes el mejor lugar dentro de mí, Señor. Yo en esta mañana quiero aceptarte como mi Salvador y pedirte, Señor, que seas mi Señor. En el nombre tuyo te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.